Hola, soy Natalia Ferviu y esto es Que si quiero o que si tengo. Hoy tenemos por delante un episodio bastante especial que tenía ya muchas ganas de hacer, ¿verdad, Marta? Sí. Que es tratar el tema de la esterilidad y la infertilidad. Y además, pues acompañada de mi amici del alma, Miriam Giovanelli, que aunque tu historia es una historia con final feliz, el proceso, el camino no ha sido fácil. Sí, yo en realidad mi testimonio no creo que sea tan importante. Sí que lo es. Vengo que lo en es. calidad de oyente, de espectadora y con un montón de dudas que me surgen a mí a día de hoy, también después de haber pasado este proceso, de la manera en la que yo lo pasé y con los términos en los que se me habló a mí, que ahora escucho otras cosas relacionadas, por ejemplo, con la reserva ovárica, ¿no? Con todos estos temas que en ese momento eran como la base para empezar un proceso de fecundación in vitro y ahora parece que no tanto. Entonces, Sí, como lo de la hormona antimuleriana. Esto Creo que lo bonito que hacemos aquí siempre es intentar apoyar y dar claves. Y las claves pues no las puedo dar yo, ni tú, Marta. Las tiene que dar una voz experta, una voz autorizada. Y en este caso acudí a la doctora Laia Vidal, ginecóloga y obstetra, especializada en fertilidad funcional y patología materno-fetal en el embarazo. Eres directora médica de Feedback Woman, que es una clínica de salud integral para la mujer. Y bueno, y además, pues eso, haces una labor de divulgación maravillosa en redes. Su Instagram es @tuinstagine. Laia, ¿qué nos tienes que decir respecto a este tema? Que abrimos un melón, ¿no? Como yo diría que casi siempre que se habla de medicina, ¿no? Y de la medicina convencional y clásica y pues muy patriarcal, vamos a decir así, sí, a la evolución hacia otros conceptos de la medicina. Creo que en la fertilidad ha habido un poquito esto, ¿no? A la mínima que hemos tenido cierta información la hemos querido aplicar muy rápido hacia ciertos ámbitos y entre ellos pues las técnicas de reproducción asistida, la fertilidad asistida y la hormona antimuleriana, por ejemplo, es un temazo. Es decir, esto cuando se descubre por primera vez que tenemos un marcador que es una hormona que segrega el ovario y que nos dice qué cantidad de ovocitos quedan, por decirlo de alguna manera, en este ovario, que es lo que denominamos nuestra reserva ovárica, pues bueno, esto para la ciencia de repente es un podemos predecir si estas mujeres se pueden quedar embarazadas, no se pueden quedar embarazadas, cuánto tiempo les queda como de vida útil, vamos a llamarle así, dentro de su fertilidad. Y se vende un poquito así, de decir, mira, si tienes mucha reserva ovárica o mucha hormona antimuleriana, tranquila, que seguro que conseguirás un embarazo. Si queda poquita, espabila, porque quizá vamos tarde. Pero esto no es así. Con los años hemos ido viendo que no es tan fácil como eso. Que de hecho la hormona antimuleriana solo nos sirve para una cosa y es para determinar si vamos a tener buena respuesta o no a una estimulación ovárica programada en una técnica de reproducción asistida. Pero que ni nos marca la probabilidad de éxito de conseguir un embarazo de forma natural, ni la calidad que tenemos de esos ovocitos, es decir, podemos tener una baja reserva con muy buena calidad, claro, o una gran reserva ovárica, una alta reserva con peor calidad, que es muy típico, por ejemplo, de los ovarios poliquísticos, de las mujeres que tienen pues, muchos folículos en el ovario, ¿no? Que hay tantos que a veces la micronutrición que llega a estos ovocitos es menor porque se tiene que dividir en más de ellos, ¿no? Entonces, la hormona antimuleriana, pues bueno, ha pasado de ser, ¿no? Como el marcador estrella la prueba en definitiva. fertilidad. O sea, es que yo recuerdo que para mí fue la prueba definitiva y fue lo que me hizo como confiar de algún modo y retrasar mi maternidad. Bueno, claro, es que este es otro temazo. Es que claro, yo ahí me planteaba si tenía que congelar óvulos. Y dije, pues no los voy a congelar porque como me están diciendo que tengo buena reserva, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, es que ahora sé también que si los hubiese congelado tampoco hubiese sido garantía de nada. Tampoco. Otro temazo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el indicador? Yo creo que de entrada hemos de empezar a huir de que la fertilidad es algo tan fácil como encontrar un indicador. Claro. Porque nos encantaría que fuera así. Porque nos encantaría que todos los procesos fueran blanco y negro y este valor me dice que va a ser fácil y este valor me dice que no. Pero yo en mis años de práctica os diré que para mí la fertilidad es uno de los procesos que más múltiples factores le afectan. Yeah. Y por lo tanto no existe eso. Es decir, no hay fórmula mágica. Exacto, tendremos desde la persona que lleve X periodo buscando, ¿no? Que siempre se dice, pues cuando llevas más de un año buscando, si no te has quedado, consulta, porque pasa algo.
Pues no, puede ser que no pase nada, puede ser que parte de las cosas que pasen sean transitorias y tengan una solución a posteriori, ¿vale? Y no sea propiamente que haya una esterilidad como tal, ¿vale? Entonces, yo creo que también hay que huir un poquito de este blanco y negro. Ya. ¿Te puedes quedar o no te puedes quedar? ¿No? Y retomando con el tema de la congelación de óvulos, me interesa mucho porque además tengo muchas amigas alrededor pues que están como en esa dicotomía, algunas incluso que lo han hecho recientemente y otras muchas que lo han hecho y se arrepienten. Claro, por todo esto que están diciendo ahora, pues que efectivamente no te garantiza que te vayas a quedar embarazada en un momento dado. Yo creo que a más tecnología que tenemos, más queremos usarla siempre para prevenir, ¿no? O sea, al final siempre nos colocamos en ese... Si ahora disponemos de la posibilidad de congelar ovocitos, ostras, vamos a venderle a la gente, vamos a explicarle a la gente que esto se puede hacer por si acaso, ¿vale? Pero nuestra realidad es, una, que el 80% de las mujeres que congelen ovocitos nunca van a usarlos, porque o bien van a ser madres antes o bien no van a querer ser madres más adelante, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que en el momento en el que tú tomas una decisión como de diferir tu maternidad, tienes que entender varias cosas. Uno, que congelar tus ovocitos en ese momento puede no ser la clave de conseguir la maternidad más adelante. Podrían no servir de nada o podrían pues ya no tener una buena calidad. Es decir, muchas veces además ahora también estamos congelando más tarde de lo que biológicamente deberíamos. Es decir, si nosotros queremos empezar a usar el congelar ovocitos como una técnica de prevención, hay que empezar a congelar con 25. Es que con 25, o sea, si no sabemos ni qué queremos de nuestra vida. Bueno, si es que con 25 todavía igual hasta vives en casa de tus padres porque hay precariedad laboral. Claro. Y estás tú como además para permitirte, ¿no? Exacto. Y al final que no deja de ser una estimulación hormonal y una cirugía menor, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que esto tiene unos riesgos, al igual que podría llegar a tener unos beneficios, porque en ese momento estás congelando sin saber ni siquiera si va a ser una necesidad real usarlos. Entonces en ese momento no hay beneficios de esa congelación, son los riesgos. O sea, yo creo que los beneficios están si a lo mejor estás pasando por algún procedimiento, ¿no? De una enfermedad o en ese caso, ¿no? Es donde tiene un sentido. Pero no como prevención, profilaxis poblacional, vamos a llamarle así, ¿no? Porque es eso, ¿no? Estamos vendiéndole a las niñas de 25, hazte una hormona antimuleriana y según a qué valor estés, corre, congélate ovocitos por si no eres madre hasta los 35 o 40 años, ¿no? Creo que hay que cambiar un poquito la conversación. Creo que hay que empezar a cuestionarnos por qué no estamos siendo madres a la edad biológica que nos toca, ¿no? Esa es la conversación importante, a nivel social, a nivel de contexto, a nivel de... Y creo que hay que empezar a informar desde ahí. Wow, creo que hay un punto que es la diferencia entre la infertilidad y la esterilidad, ¿no? Conceptos que al final se utilizan y a lo mejor por error. De hecho, se utilizan indistintamente cuando son cosas muy diferentes, muy diferentes. La esterilidad es no conseguir el positivo, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, que no llega a haber o bien una fecundación o bien una implantación de, una vez se encuentran el óvulo y el esperma y crean un embrioncito, que no llega a haber una implantación de este embrión dentro del útero. Porque a la que se da esta implantación, nosotros ya vemos hormona del embarazo suelta por el cuerpo. Esto es el test de embarazo positivo, que lo podemos hacer en orina o en sangre. Si esto no ha ocurrido nunca, es lo que denominamos una esterilidad, no conseguir el positivo. Pero si hemos conseguido positivos y hemos perdido a nuestros bebés antes de que sean bebés sanos en casa a término, entonces estaríamos hablando de una infertilidad, que es tener abortos, es decir, perder a los bebés pues en semanas precoces. Miriam, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, un poco como afrontó esta conversación desde la ignorancia. Claro, en mi caso sí que se hablaba de hormona antimuleriana, en mis pruebas y demás, pero o sea, yo creo que al final mi proceso fue tiene más que ver con un viaje, ¿no? Psicológico que me enseñó muchas cosas también y que no quiero decir agradezco haber pasado porque no lo agradezco, pero bueno, sí que me enseñó una forma de relacionarme distinta con muchísimas cosas. Es un proceso que no solamente afecta a la persona que
que se va a someter a la técnica de reproducción, sino que es un proceso que afecta a la pareja, si lo hace con una pareja, y a todo el entorno, ¿no? A esa madre que quiere ser abuela, a esa suegra que quiere ser... Entonces, lo que sí que yo aprendí es a entender y a entenderme, ¿no? Y a entender las necesidades y los deseos de uno, y a entender los míos, y a comprender qué me hace a mí estar bien, qué le hace al otro estar bien. Yo siempre pongo este ejemplo para muchas cosas en la vida, y es que yo soy romana, latina, o sea, Marco Aurelio, un simposio, un debate, lo llevas ahí, una conversación, una sobremesa, ¿no? Esa es la manera en la que yo aprendo, es la manera en la que yo reflexiono, es la manera en la que yo pienso, es la manera que me calma, que me acerca, que me enseña, ¿no? Y estoy casada con un vasco y yo siempre me planteo el concepto de San Ignacio de Loyola, Unamuno, gente introspectiva, ¿no? Reflexiva, que necesita como el espacio para elaborar. Y al final yo lo que siento es que esas dos personas están viviendo el mismo hecho, ¿no? Entonces, es un ejercicio de conocer al otro, de conocerte tú y de, por supuesto también, yo todo lo planteo como un escenario en el que hay un protagonista, que para mí en este caso es la mujer que se va a someter al proceso. Pero antes de esto, o sea, ¿tú en qué momento detectas, o sea, hasta llegar a ese punto, qué es lo que pasa? Llevaba un tiempo buscando el embarazo, no llegaba, y ahí fue cuando yo fui a una ginecóloga, y la ginecóloga en su momento me mandó a hacerme la prueba de la antimuleriana. ¿Pero a ti se te dispararon las alarmas o fue más en una visita médica que te dijeron, uy, igual toca preocuparse? Pues, bueno, no sé si se me dispararon las alarmas porque yo no había escuchado hablar mucho. Yo desconocía la esterilidad, desconocía la infertilidad. Yo lo que sabía es que llevaba tiempo buscando el embarazo, no llegaba, y pues a ver si tengo que tomar algo, si te dan una medicación al principio. No, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces como pacientes, tú misma lo has dicho, yo voy y no voy a que me hagan una técnica, ¿no? Voy a qué puedo hacer para mejorar mi probabilidad de éxito, en realidad. O sea, lo que buscáis vosotros es aumentar la probabilidad de quedaros embarazadas. Pero, ¿y no hay un punto, pregunto, yo tengo esa sensación desde fuera, como que las mujeres tendemos a echarnos la responsabilidad sobre los hombros y como que de repente no se habla tanto de la esterilidad masculina? Sí, pero yo creo tengo esa sensación, ¿eh? Pero yo creo que es un pensamiento que sí que te cambian en consulta. O sea, una vez que tú llegas y planteas, oye, pues no me estoy quedando, o sea, es un trabajo que se hace con las partes de la historia, ¿no? O sea, que puede ser algo más personal hasta que tienes esa conversación con un especialista, pero una vez que llegas al especialista se trabaja con las partes implicadas, no solamente contigo, ¿no? Yo creo que como especialistas tenemos un problema, ¿no? Y es, una de las preguntas que me hacíais o que, ¿no?, para reflexionar es ¿en qué momento consultar, ¿no? O sea, ese momento que tú dices, llevamos tiempo buscando. Esa era mi pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo es un indicador de algo? Yo creo que hay un problema, y es que el embarazo es un proceso en el que requerimos nosotros entender de ciertos procesos que pasan en nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro ciclo menstrual, entender qué ocurre en nuestro ciclo menstrual, si ovulo o no ovulo, puedo detectar si ovulo yo estando en casa y cómo, qué parámetros tengo que cumplir sí o sí para considerar que mi ciclo menstrual es sano y que por tanto probablemente pueda conseguir un embarazo, cuáles son los mínimos que tengo que aportar, ¿no?, de micronutrientes, de nutrición, etcétera, para que si se da este embarazo progrese correctamente y no tenga un aborto. La gran mayoría de las mujeres o de las parejas no los conocen, y esta es la realidad, ¿no? Y creo que parte del problema que tenemos los profesionales es no transmitir que eso es una necesidad antes de ponerte a buscar un embarazo, que tienes que aprender de esto, ¿no? Y esto nos lleva a que cuando consultáis, que ya lleváis, ¿no?, pues 6 meses, 8 meses, 1 año, entonces la conversación directa es, como no me he quedado, qué técnicas tengo que utilizar o qué tratamientos se me pueden ofrecer, etcétera. Yo creo que parte del problema es nuestro, como profesionales, de no explicar la necesidad de lo que yo llamo la visita preconcepcional, antes de ir a buscar un embarazo. No cuando llevo tiempo y no me he quedado, sino que lo importante es, quiero ir a buscar un embarazo, me pongo en manos de un profesional que me haga una visita preconcepcional, me explica un poquito qué es la fertilidad, qué factores son necesarios que se cumplan correctamente para conseguir un embarazo, para poder poner yo los checks de que todo está bien ya desde el inicio, qué suplementación tengo que tomar, etcétera, hacer unas analíticas básicas y prepararnos de cara a esa búsqueda. Total. Bueno, es que yo mismamente
a mí de repente me hablaron de ciclos cortos y de cosas que no tenía ni idea, y de hecho me pasó, yo me quedé de manera natural, pero no fue a la primera. Y al principio, en mi cabeza, yo pensaba que los días que cuadraban eran unos, porque yo contaba con la regla esta como de los 14 días, que era aplicable a todas las mujeres. Y justamente cuando me la salté fue cuando me quedé embarazada, porque pues eso, era de ciclo corto y no tenía ni puta idea. Claro, si no sabes cuándo ovulas, quizá te estás saltando tu ventana fértil y llevas 8 meses buscando un embarazo, pero resulta que no has tenido relaciones sexuales los únicos días en los que te puedes quedar embarazada, que son 4 al mes. Uh-huh. Es decir, Tal cual. que al final, como hay mucho desconocimiento de nuestros procesos internos, creo que como profesionales nuestro trabajo es explicar esos procesos, ¿no? Pero incluso conociendo esos procesos, que esto me parece clave, pero una vez que conoces esos procesos, puede ser que no te quedes embarazada. Puede ser perfectamente. Y ahí es cuando se mecanizan esos encuentros, ¿no? Exacto. O sea, cuando de repente estás mirando el calendario para hacer algo que tendría que surgir de otra manera, ¿no? O sea, el deseo que se pierde en busca de otro deseo que se tiene. Que yo creo que esas son las cosas que abre este tema, ¿no? Y la presión añadida, que entiendo yo, cómo coño te sienta que te digan te tienes que relajar. Claro. ¿No? O sea, bueno, no sé, pero... Y tanto, si te relajas te quedarás, ¿no? Yo creo que también transformamos... ¿Pero hay algo de verdad en eso o no? Porque a mí me lo han dicho y me ha sentado fatal, cuando me lo han dicho. Sienta fatal. ¿Pero hay algo de verdad detrás de eso o no la hay? Hay un poco de verdad. Pero, es decir, pues al igual que no es tan fácil decir sí o no con una hormona antimureriana, no es tan fácil como bajar el estrés y quedarte embarazado. No es así de fácil. Pero el estrés afecta. De esto no lo podemos negar ninguna. Sí, pero el estrés de querer algo y tampoco conseguirlo también es un estrés que puedes tener yéndote de vacaciones. No, me voy de vacaciones a intentar esto que quiero tanto. A intentar eso que quieres tanto, no. Es decir, el concepto siempre tiene que ser el desconectar de eso. Claro, pero a eso voy. O sea, que al final hay una parte ahí en la que cuando estás 100%. Metido en la historia es... Sí, que es la pescadilla que se muerde la cola. Es muy difícil. O sea, que haya debajo algo de ciencia en que los precursores de las hormonas son el mismo precursor para el estrógeno que para el cortisol, y esto es un hecho. Entonces, cuando hay X precursor, si mi cuerpo elige salvaguardarme, ¿no? O sea, la supervivencia, por decirlo de alguna manera, y segrega cortisol, pues segregará menos progesterona y menos estrógeno. Esto es una realidad, pero no quiere decir que tú puedas irle diciendo a la gente que se relaje, que se quedará embarazada, que estamos tontos. O sea, ojalá fuera tan fácil. También sabemos que hay pues personas que tienen una trombofilia, una enfermedad que les hace coagular más, y que les ponemos heparina y se quedan embarazados, o va bien el embarazo. Lo que no quiere decir que le tengamos que ir diciendo a todo el mundo, píchate heparina, que ya verás que así te va bien un embarazo. Claro. ¿Estamos tontos? O sea, no. Hay que evaluar caso por caso. Y algo que me ha gustado mucho que has dicho tú, ¿no? Es entender los contextos. Es que cada pareja es un mundo, cada persona es un mundo, y cómo transita estos procesos pues es absolutamente distinto para todo el mundo, ¿no? Entonces yo también huyo mucho de esto de 6 meses, 8 meses, 12 meses. O sea, yo tengo pacientes en consulta con las que llevamos 24 meses buscando una gestación y aún no hemos puesto encima de la mesa la opción de las técnicas. ¿Por qué? Porque creemos que hay cosas aún a trabajar, porque ella no es su momento vital para irse hacia una técnica, etcétera, ¿no? Y otras mujeres, pues, que por H o por B, porque están en edad más avanzada, porque han vivenciado cerca casos de infertilidades de larga evolución, con varios abortos, con tal, y no quieren arriesgarse a esperarse más para hacer la técnica, y van antes. Por lo tanto, yo creo que también huir un poquito de lo que decías tú, de protocolos como estandarizados, claro, de a todas las mujeres al año les ofrecemos la técnica, a partir de esta hormona antimuleriana se hace una FIP, a partir de esta no, a partir de aquí haces una inseminación, No, yo creo que estamos en el punto en el que toca la individualización y entender. Personalizar la atención. 100%. Lo que pasa es que me parece interesantísimo, pero y la persona que quiere quedarse embarazada y que piensa 2 años vista y le parece una tortura esperar ese tiempo, o sea, eso se trabaja con otro profesional, ¿no? Con un psicólogo. Bueno, o sea, esto final, también, yo creo tú que... eres partidaria de esperar ese tiempo, ¿no? No, yo no soy partidaria de esperar ese tiempo, soy partidaria de respetar lo que esa pareja necesite, Vale. ¿no? Siempre y cuando entiendan los riesgos y beneficios de cada cosa. Al final, exponerte una técnica, tú te has expuesto, tiene sus cosas también a nivel psicológico, ¿no? Sí. La espera tiene sus cosas y
impactar a nivel Y las físico con la hormonas, técnica, ¿no? otra. O sea, quiero decir... Y los riesgos y los beneficios tienen colores distintos para cada persona. Total. También yo creo que hay algo que muchas veces se asocia a una técnica de reproducción a un procedimiento larguísimo, ¿no? Yo tengo amigas que se han quedado, o sea, conozco casos de gente pues, que ha tenido varios hijos a través de técnicas de reproducción asistida y han salido bien muy rápido. O sea, que al final yo creo que también hay un... ¿no? Que también parece que cuando se habla de técnicas de reproducción se habla necesariamente de un proceso durísimo y... Bueno, es que al final la horquilla, o sea, yo justamente, por desgracia, los casos que tengo más cerca, justo es lo Sí, contrario. Gente creo que que ha hay- tenido yo creo que hay tantos historias de los intentos dos. que Claro, han desistido ya. pero yo creo que es importante también afrontar este proceso sabiendo que eso puede ocurrir, igual que puede ocurrir que no consigas el embarazo, pero también sabiendo que puede ocurrir y que puede ocurrir Sí. rápido. O sea que al Sí. final hay muchas veces cuando se da información ocurre que en unos casos pues pueda ser la que es en un momento, que luego cambie, que luego tal, y también muchas veces ocurre que se da una información que cuando de repente pensamos que nos vamos a tener que someter a un procedimiento así, lo vivamos con un terror que a lo mejor en ese caso concreto, esa persona concreta no va a necesitar. Pero porque ese en tiempo. medicina yo creo que siempre se da esta cosa como de no querer generar falsas esperanzas, ¿no? O sea, creo que es aplicable a muchas otras, no Yo- sé. Yo es que os diría que me encuentro en consulta más la gente que llega a la técnica, mucha más gente que se cree que va a ser una cosa de un mes y medio, Así, que la contraria, Yo ¿eh? también tengo esa Es sensación. decir, me parece como mi una sensación cosa- es, pues nos vamos a la técnica y acabamos con la película. Y hay que ser coherentes de que es que la técnica tiene pues una probabilidad de éxito de entre un 30 y un 60%, si nos colocamos en el mejor. Pero es que de yo los creo que hay un casos, ¿no? punto en que estamos viviendo un momento de que parece que si lo quieres, lo pagas, lo tienes. Ahí, Genera justamente, frustración, o sea, ¿no? justamente buscaba una frase para definirlo y es literal esto, ¿no? Hay gente que cree que pagas la FIP y tienes un hijo. Y gracias a Dios, si no hay excesivos parámetros de subfertilidad, pues hay eso, ¿no? Grandes tasas de pues un 60% de éxito en el primer ciclo, otras de un 30%, es decir, la gran mayoría de estas parejas vamos a conseguir que tengan un hijo, pero no todos van a ocurrir en la primera, igual que cuando alguien se pone a buscar de forma natural, hay la mitad de la población que en menos de 6 meses está en la embarazada, la otra mitad que tardará entre 12 Bueno, yo te digo y un que año. creo que es directamente proporcional la cantidad de gente que se queda, o sea, basta que tú estés en una técnica de reproducción asistida para que todas tus amigas se queden embarazadas en menos de 6 meses. Eso Mi también. O sea, creo que hay que vida. tener Eso una, creo que hay también. que ser una para que el resto aumenten las probabilidades de las demás. ¿Y cómo se lleva esto? Porque Exacto. claro, es que hay tantos factores, esa parte psicológica a la que apelabas antes Pues también. es que yo planteaba esto del escenario precisamente porque creo que, la protagonista es la persona que se va a someter a la fecundación y que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? A la técnica de reproducción. Pero luego en ese escenario hay más personas, ¿no? Hay coprotagonistas en la historia, ¿no? Si lo haces en pareja, hay pues, El círculo cercano. otras claro. personas, ¿no? Los actores secundarios, que pueden ser los suegros, los padres, los amigos, hay figurantes. Es verdad que en estas cosas, como casi siempre que ocurre algo importante, los archienemigos, toda esa gente desaparece del escenario rápido, te los quitas rápido de encima y te quedas un poco con tu núcleo. Y es verdad que dentro de ese núcleo ocurre en un núcleo, yo quiero pensar, que está con ganas de ayudarte y de sostener. Por supuesto, hay otros núcleos y hay otras historias, pero vamos a pensar dentro de ese núcleo con ganas de sostener y de apoyar, hay gente que no lo sabe hacer. Claro, que no es que desde no el amor quiera, sino que no. y desde el cariño, pero que pues a lo mejor alguien que le da mucho miedo, una abuela que le da mucho miedo pues no tener nietos, o de repente pues alguien que piensa que esas cosas no hay que comentarlas porque tal, ¿no? El por tema del poder. estigma, o sea, y lo hacen todo desde el querer, que no se hable de ti, que no se diga, o sea, que al final hay Sí, muchas... por protegerte de alguna manera, o por protegerse ellos también. Entonces, se abren muchos melones para mucha gente con este tema cuando se pone sobre la mesa. Entonces yo creo 100%. que lo importante es eso, conocerte tú, saber que yo soy la que necesita hablar la sobremesa, el no sé qué tal, y el que necesita introspección. Y en función de eso, saber quién te puede ayudar a compartir
este camino o este proceso sabiendo que es la persona que te insufla de lo que necesitas para abordarlo, ¿no? O sea, muchas veces, pues a lo mejor tienes que, pues no contárselo a una persona y contárselo a otra, o sea, 100%. tirar ahí de herramientas de autocuidado y de autoconocimiento, ¿sabes? Yo creo que antes has comentado, ¿no?, el tema de ponernos en manos de una psicóloga. Ostras, yo es que creo que estos procesos requieren un acompañamiento muy potente y muchas veces no nos hemos mirado al espejo y preguntado cuáles son nuestras necesidades hasta momentos así en la vida, ¿no? Que son como puntos de inflexión súper importantes y que eso, se levantan heridas o se levantan mochilas, ¿no?, de otras personas que tienes cerca que te reflejan cosas y que no eras consciente hasta ese momento. Y yo creo que es importante saber que existen profesionales también que te acompañarán en estas áreas específicas y que a veces pues, son necesarios porque eso, ¿no? Aprender a gestionar todo eso que tú acabas de comentar. Sí, pero y también aprender a comunicar. Carlo. Muchas veces yo creo que esto se lleva parejas por delante, ¿no? y relaciones. Y tanto. Entonces, entender que cada uno vive sus procesos con la misma información, ¿no? Sabiendo siempre, insisto, a quién hay que sostener porque se va a enfrentar a un proceso médico, hormonal, una operación menor, etc. Pero al mismo tiempo, la persona, ¿no?, es esa protagonista también, saber que esto está movilizando cosas en los demás, ¿no? O sea, 100%. Yo creo que es uno de los sitios, yo creo que la maternidad, porque para mí esto forma parte de la maternidad, siempre lo he dicho. Para mí la esterilidad y la infertilidad forman parte de la maternidad porque son amiga, melones qué bonitos que se los abren. posts que subes en el Día de las Madres. Sí, es verdad. Siempre hace como un recordatorio para... Bueno, la maternidad empieza en el momento que tú te planteas ser madre, ¿no? Es que no hay ninguna duda. Del diagnóstico, de que llegue, de que no llegue. En esa publicación lo que decía era precisamente eso, ¿no? Es un estado emocional, no es un positivo. Entonces, igual que ya tener un hijo, ¿no?, te hace ser más empática con determinadas situaciones, ¿no? Creo que esto es el primer paso para vivir relaciones más empáticas con tu propio entorno ante un conflicto, porque muchas veces pasamos por la vida, afortunadamente, sin que nos pasen unas cosas, ¿no? Y cuando te ocurren, pues tienes la oportunidad de aprender para seguir caminando, ¿no?, juntos y acompañados. Es que, se me viene a la cabeza, alguna vez lo he comentado contigo, Miriam, de cuando me quedé embarazada y, claro, cuando lo comunicas lo haces pues desde la felicidad absoluta y tal, pero de repente las respuestas que te encuentras del otro lado a veces no son las esperadas. Y hubo una persona en concreto que me sorprendió mucho porque había muy buena relación y pues sabía lo que suponía para mí tal. Y entonces luego, en el momento no entendí y luego lo reposé y me di cuenta de que esa persona arrastraba un dolor y era su incapacidad de poder ser madre por sus circunstancias concretas, pues por no tener pareja, por lo que fuera. Entonces fue como, ostras, no me di cuenta. Entonces, de alguna manera, claro, hombre, tampoco yo, o sea, quiero decir, cuando tú compartes que vas a ser madre, pues no quieres, ¿no?, como fastidiar a nadie, ni fardar, ni... Pero yo creo que, o sea, la amistad está para también tú ponerte en un segundo plano y saber que tu amiga está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, si es lo que quiere. O sea, es que si no... A ver, es que tú estás muy trabajada, sí, amiga. No, y de hecho tú lo llevabas fenomenal, porque me acuerdo que gente de tu entorno de repente era madre y pues tú... Claro, pero es que yo no dejo de ser amiga, no dejo de ser... o sea, al final... ¿Cómo vas a...? Sororidad, ¿no? Yo creo que es importante entender, amistad, todos tenemos duelos y malestares y tenemos derecho a cogernos nuestros espacios, intentar sanarlos, pero de ahí no quiere decir que tú no puedas apoyar algo celebrar, feliz, algo feliz. La amistad es una cosa y si no ocurren esas cosas dentro de la amistad, entonces no es amistad, es otra cosa distinta. Ya. Un dato importante, ya que estabas hablando de duelos, el tema de los abortos por repetición. Abrimos un melón ahí porque la verdad es que cada vez son más frecuentes, esto cada vez lo vemos más. Históricamente, además, no se ha estudiado, yo creo, ni a tiempo ni bien. Eso es un área que se ha dejado muy olvidada. De hecho, en la seguridad social, por ejemplo, hasta que tienes 3 pérdidas, no empieza conceptualmente el estudio de qué está pasando. 3 pérdidas, esto es un montón. Es decir, tienes que sobrepasar 3 duelos para que alguien empiece a poner la lupa de
qué puede estar pasando aquí, ¿no? Nosotros esto ya pues intentamos desde la primera pérdida ya empezar a poner, pues eso, ¿no? Analíticas básicas, vamos a ver qué pasa, cómo estamos de vitaminas, de micronutrientes, cómo está tu tiroides, es decir, hacer un primer acercamiento de por qué ha ocurrido esta pérdida, teniendo en cuenta que el 85% van a ser de causa genética, es decir, que el embrión tendrá de más o de menos cromosomas o material genético que no está bien, ¿vale? Y esto se lo habrá transferido pues un espermatozoide que no estaba bien o un óvulo que no estaba bien. Esto es la gran mayoría. Pero es verdad que hay un 15% de las pérdidas de repetición que tienen otras causas detrás. Tienen causas, pues esto, ¿no? De una tiroides que no está bien controlada, de un déficit de ácido fólico grave que no se ha suplido justo antes de embarazarte, o causas más graves, ¿no? Como las trombofilias, estas enfermedades que hacen que te coagule más la sangre, infecciones o trastornos de los bichos dentro del endometrio, lo que llamamos la microbiota endometrial. Uy, tú de esto me parece que... Esto quería preguntarte yo justo. Pues esto, ¿no? Hay varias causas que son pues, distintas, ¿no? a lo clásico que todo el mundo piensa, ¿no? Y que hay que empezar a estudiarlas antes. Este es el resumen. O sea, no podemos esperar a que se mueran 3 de tus bebés para empezar a poner nombre a las cosas. Nosotros sí que recomendamos, en la medida de lo posible, en un primer aborto, empezar a estudiar cositas básicas y baratas, por decirlo de alguna manera. En un segundo aborto, ya incluir toda la traca de las pruebas básicas de la infertilidad. Y cuando estamos en el tercero, estamos ya ampliando la mirada a temas inmunológicos, de ataque del sistema inmunitario contra estos bebés, porque es infrecuente perder más de 3 bebés. Y por lo tanto hay que empezar a poner otros nombres a estas infertilidades de repetición. ¿Querías preguntar tú lo de...? Yo he descubierto recientemente todo el tema eje intestino-cerebro y Buenísimo. Yo estoy perdidísima. Tú igual, ¿no? Los bichos que viven con nosotros, tenemos, o sea, literalmente hay casi más células que son bichos en nuestro cuerpo que células propias nuestras. Este es el resumen, ¿no? Entre ellos todos los que viven en el sistema digestivo y que por lo tanto impactan en la secreción hormonal de un montón de hormonas que hay en nuestro cuerpo, todas las que se relacionan con las emociones, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y además que hay un montón de neuronas en el, que eso es también alucinante. ¿Cómo que hay un montón en de el intestino. Exacto. Hay un montón de neuronas. Es una red, es la red neuronal más grande del cuerpo, ¿no? En conexión con el cerebro. O sea, ¿esto lo hemos estudiado y yo me he olvidado? No, ¿O esto, no, o sea, es que esto claro, no nos lo han explicado ni en la carrera de medicina. Esto ¿Qué ya me son cosas que se empiezan a saber ahora, es ciencia muy novedosa, pero ya hay muchísima evidencia detrás. Y yo creo que cada vez debemos oír hablar más de esto porque es súper De interesante. hecho, la serotonina se produce ahí, no se produce, que Exacto. mucha gente piensa que la serotonina se produce en el cerebro y se ¿Yo? produce en el intestino. ¿Yo? Sí, entonces a mí me interesaba mucho saber si la macrobiota intestinal estaba relacionada con la La infertilidad. infertilidad. Yo te respondería un sí, así bien grande, ¿no? Pero a la vez es verdad que tenemos pocos estudios específicos que nos relacionen la microbiota digestiva con la infertilidad. Pero sí que tenemos muchos que nos relacionan la microbiota propia pélvica con la infertilidad y muchos que relacionan la microbiota del sistema digestivo con la pélvica y por lo tanto aquí hay un escalón, o sea, está clarísimo que la pélvica no deja de ser como la punta del iceberg de los bichos que viven con nosotros. Todo debajo está el sistema digestivo, que es donde viven millones y millones. Por lo tanto, nosotros en consulta, que es verdad que tenemos una mirada muy integrativa y esto no es lo que se encontrarán de normal en el ginecólogo, ojo, porque esto siempre lo recuerdo, ¿no? En plan, he oído hablar de esto, iré a mi ginecólogo y probablemente no tenga ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Pero cada vez somos más los que trabajamos de una forma integrativa y de hecho yo tengo un cuestionario de primera visita que son 250 preguntas y dentro de estas 250 hay 10 que son sobre sistema digestivo y son sobre si tienes hinchazón o no, sobre si tienes reflujo después de comer, sobre cómo vas de vientre, si vas más duro o más diarreico, etc. Y es porque sabemos que si hay síntomas de ese tipo, el riesgo de que haya algún problema con los bichos a nivel digestivo y posteriormente un problema de fertilidad aumenta. Entonces, esto también son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Es como Es muy que básico. A mí lo de la macrobiota me está pareciendo fascinante. Es un mundazo. Entonces, es un mundazo. recojo de todo esto que
la alimentación, o sea, por tanto, el tema de la nutrición es básico, ¿no? Esencial, En todo este esencial. asunto. Sí, pero lo fascinante de la macrobiota es que a lo mejor tú puedes tener tendencia a unos determinados alimentos y entonces los comes, te sientes bien y vas al baño y al final lo que está ocurriendo es que a lo mejor tienes más bichitos malos que te están pidiendo esos alimentos, entonces tú en realidad no tienes sensación de estar mal y a lo mejor no tienes sensación de estar hinchada, pero en realidad tu macrobiota está totalmente descompensada, ¿no? O sea, es muy interesante. Es muy interesante. Ya, De hecho, te abre la puerta a que hagas un podcast específico Wow, de microbiota porque es un mundazo. Hay gente que sabe muchísimo, gente muy experta Pues ya ya me en el pasarás tema. nombres. Sí, porque esto da para hablar un montón. Y hablando de la nutrición, pues al final yo siempre digo, hay pilares básicos de salud, que esto como que nos olvidamos cuando entramos ya en contextos, ¿no? Bueno, pues necesitamos este tratamiento o el otro, nos olvidamos que las bases de la salud son las bases de la salud, que son dormir de noche, exponernos al sol y a la luz de día, comer correctamente y gestionar correctamente el estrés o no, los ritmos de vida Pero que llevamos. ¿no? Qué difícil, Qué absolutamente. difícil según qué cosas. Tenemos un diseño como animales que no estamos respetando porque hay tanta obesidad o porque pues porque no estamos hechos para comer literalmente la mierda que nos dan ahora mismo en el súper, ¿no? Yeah. Estamos hechos para comer frutas, verduras, carne, pescado, cosas que nos da la naturaleza, pero no todo el procesado que comemos a día de hoy. Entonces eso hace daño a nuestra salud. Pues lo mismo, si no nos exponemos al sol horas al día, es que no sirve con exponernos los 15 minutillos que No, nos y lo gusta. del estrés, o sea, ¿cómo Y no luego el vamos a tener estrés. estrés en estos tiempos que corren? Literal. Sí, pero no es tanto el estrés que es elevadísimo, sino la gestión que haces del estrés. Claro, Exacto. claro. De O sea, ahí, por eso, al final puedes estar viviendo en una situación súper estresante, Que tú la llevas de pero puta madre. estar gestionando el estrés a través de la Correctamente. alimentación, a través, o sea, que es, ejercicio físico, luego consigo descansar, es decir, bueno, de hecho, o sea, la gran mayoría de nosotros sí, vamos de culo, yo hago un montón de horas en mi vida, pero también duermo 8 horas al día, entreno 4 días a la semana. Bendita tú. Es decir, entonces me obligo porque sé que hay pilares básicos que necesito mantener si quiero llevar este estilo de vida, que es que estoy 12 horas arriba y abajo o vengo a Madrid en un día para grabar un podcast y me vuelvo a ir. Es decir, si yo asumo ese nivel de estrés, lo que dices tú, tengo que dar a cambio una forma de luego bajar ese cortisol, ¿no? La meditación, terapia, ¿Vosotros técnicas. meditáis? Esto es algo que a mí, y aparte es una conversación recurrente en la pandilla, porque yo creo que no sé meditar. O si lo hago no me entero, pero cuando he intentado me hacerlo cuesta. de manera inducida me quedo dormida. Yo no puedo. O sea, yo levanto pesas, me sirve más. Alterofilia. Bueno, no alterofilia, Ah, pero vale, ejercicio. me he quedado loca. ¿Te imaginas? No, pero ejercicio de fuerza. Yo tengo crossfit. entrenadores personales y hago ejercicio de fuerza. Y para mí es el momento que más zen estoy de toda la semana. Bueno, es que esto Es que ¿qué es la meditación? O sea, la Es que, meditación. ¿qué es la meditación? puede Bueno, estar claro, en- yo no seré puede quien lo estar pueda contestar en esto. mil lugares. Puede estar contemplando la naturaleza, puede Exacto. estar. o sea, hay una frase, el dolce far niente es el concepto de la meditación, estar y ser consciente del momento en el que estás. Como del Exacto. aquí y el sin ahora, tener ¿no? distracción, Y luego la ¿no? respiración, ¿no? Sí, Que sí. esto Luego ya la es un tema respiración, que es fisiológico. por Es el decir, claro. hablando de los bichos, de la microbiota, etcétera, sabemos que la respiración profunda y lenta conecta el nervio vago, que es un nervio que gestiona todos nuestros sistemas. Bueno, y si respiras Y- bien, porque yo, por ejemplo, descubrí que tenía el patrón Descompensada, alterado. claro. Mi barriga, a ver cómo es, cuando coges aire se infla, pues yo la metía, o sea, al Claro, revés. por eso que si Tú eres tenemos como en estas Pilates. descompensaciones, claro, nuestro sistema fisiológico funciona mal. Y de hecho tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema simpático, que es como el de ataque, ¿no? Sería el que se activa si viéramos un león ahora, pues se activaría nuestro sistema simpático, segregaría cortisol, haríamos un pico, el corazón se nos empezaría a acelerar. ¿Por qué? Para poder salir corriendo y que tengamos suficiente sangre, ¿no? En estos músculos que nos quieren hacer salir corriendo. Y el parasimpático es todo lo contrario, es aquel que hace que se nos relaje, las pupilas se nos dilaten, para, por la noche, por ejemplo, inducir el sueño correctamente, etcétera, ¿no? Sabemos que la meditación, las respiraciones profundas y guiadas, etcétera, nos activa el parasimpático. Esto está también Yo quiero evidenciado a nivel aprender. científico. Yo, vamos, sí. Me encantaría. Pero tú, Miriam. Yo he meditado mucho una época y es como una herramienta a la que recurro. No medito diariamente, pero sí cuando me veo un poquito descompensada, veo que tengo ahí el simpático a full,
intento equilibrar. Jolín. Más cosas. Voy a hablar por ti, tú fréname si no quieres, Miriam. Pero a mí me parece un melonazo que hay que abrir, que tú tienes una primera hija, Renata, divina, mediante técnicas de reproducción asistida, pero luego te llega un segundo, Lorenzo, de manera natural. En esto que hablábamos de pero relajarse funciona, sí que es cierto que bueno, que mi sorpresa duró poco porque a mí me mandaron a abortar porque parecía un ectópico. Afortunadamente se siguieron súper bien los protocolos que hay que seguir cuando hay embarazos ectópicos y resultó que el mío era heterotópico. Había uno fuera del útero y otro dentro. Wow. Entonces, mi relación con ese embarazo natural también empezó siendo bastante tensa y bastante triste. Y entonces ahí descubrí el mundo de los heterotópicos, que era algo que también desconocía. No sabía que bueno, se de hecho podía... es que son pues un hallazgo en la literatura, te diría, ¿eh? Porque creo que estamos hablando de 1 cada 2.000 o 3.000 embarazos, es decir, no es algo tan frecuente. El ectópico mucho más, ¿eh? El ectópico mucho más. Pero el heterotópico al final no dejan de ser 2 embarazos, uno puesto donde toca y otro puesto fuera. Es decir... Sí, y además di a luz, o sea, la primera fue una fecundación in vitro, el segundo heterotópico y di a luz en Filomena. O sea, yo cuando me preguntan 2 hijos, 2 y ya, porque yo ya no... Yo recuerdo... Yo creo que ya. Yo he puesto los tics el a universo todo. me está queriendo decir algo. O sea, yo me acuerdo, WhatsApp tuyo de no puedo más, estoy atrapada, como a Lorenzo le dé por salir, no se va a llamar Lorenzo, se va a llamar Filomeno. Sí. ¿Cómo viviste tú ese test de embarazo positivo cuando llevabas encima lo que llevabas? Con sorpresón, pero además sorpresón en pandemia. Eso suponía que yo tenía que ir sola a ver ese positivo, si era un positivo, qué onda. Y en ese positivo, como se vio el ectópico, me mandaron a urgencias a empezar con el procedimiento, que es un líquido, ¿no? Parece que como no llegué nunca a esa fase, porque ese líquido lo que hace es... Había que esperar para ver si se reabsorbía, si crecía, como midiendo la hormona, ¿no? O sea, que hay una serie de mediciones que el protocolo en mi caso se hizo fabulosamente bien. Qué bien. Cada 24 horas tenía que ir. Por supuesto te avisan si hay sangrado, si hay tal, hay que acudir enseguida, ¿no? Porque puede haber ahí un temazo. Y luego además pasó otra cosa, que es otra cosa que aprendí de los ectópicos, ¿no? Ya después llegó el heterotópico, pero después otra cosa que aprendí es que el cuerpo es tan heavy metal que en un ectópico se pueden dar casos de bolsas vacías dentro del útero. Bueno, exacto. De hecho, en la gran mayoría La naturaleza es loquísima. tenemos como una falsa imagen, por decirlo de alguna manera, a nivel ecográfico, como de un saquito dentro del útero, cuando en realidad no es un saco real. Simplemente que la hormona del embarazo hace crecer esa imagen, pero allí no hay embrión a priori. Entonces, los diagnósticos diferenciales hay que ir con mucho cuidado. Claro, entonces en este protocolo, al ver eso, también hubo que esperar más. Porque entonces sí que tengo que decir que en mi caso el protocolo médico es lo que hace que yo hoy tenga un segundo hijo. Cuando tiro tanto, ¿no? de antigua Roma es porque yo en el fondo soy o sea, pues esto es lo que viene, esto es lo que viene. No soy muy de recrearme y soy muy de esto me viene bien, pues si esto es lo que me viene bien, es lo que hago. Entonces, desde ahí, o sea, yo es que al final intento no... Pragmática. Sí, a lo mejor... claro, hay momentos de tristeza, de miedo, ¿no? De qué va a pasar, pero hay que intentar. Yo es lo que pensaba siempre y lo que pienso siempre que me pasa algo en general, ¿eh? Cuando hay algún pensamiento que se pueda apoderar de mí, del tipo que sea, desde cosas más banales y superfluas a las cosas más importantes, siempre pienso, bueno, este pensamiento lo voy a dejar aquí ahora, que no me puedo ocupar de él, me voy a ocupar de él un poquito más tarde. Entonces, pues lo voy como postergando. Nunca me digo, esto no lo puedo pensar más. Lo que digo es, lo pienso luego. Ay, qué guay. Y al día siguiente, cuando me viene, ay, mira, lo voy a dejar también un poquito aparcado hoy. O sea, que yo tiendo mucho a trabajar mucho, ¿no? Ese miedo. Entonces, pues si considero que necesito una persona que me ayude a elaborarlo, pues busco a esa persona, que puede ser un amigo, puede ser un profesional. O sea, hay muchas maneras de elaborar los pensamientos, yo creo. Y ahí pues lo afronto, o si es a través de la introspección y la autorreflexión. Pero yo en general afronto el proceso, todos los procesos en mi vida como que es lo que toca. Y cuando de repente es que sí,
Pues por fin. 100%. Ya. Y lo viviste desde Me la parece bien ya. Pero sí, desde la pero positividad. Añado un factor y muchas náuseas, amiga. Bueno, yo náuseas no tuve nunca. ¿Cómo no? ¿No te dio No, lo de yo la lo que tuve eran vómitos. Vómitos. Ah, eso, Uf. bueno, claro, yo lo asocio. Pero O sea, no náuseas- es lo mismo, No es ¿ves? lo mismo, Estoy no, aprendiendo. no. Para Náuseas mí no yo tuve relaciono jamás. náuseas con vómitos. No tiene por qué ser lo mismo, pueden ir juntos. O sea, pero tú puedes obviamente. vomitar sin náusea, porque yo pensaba Pero que vamos, puedes. Ya te digo yo que sí. Sí. No, ya, pues fíjate, porque yo lo que pensaba que era que tú puedes tener náusea sin vómito, pero pensaba que el vómito lo tenías con una náusea previa. ¿No? No tiene por qué. Pues fíjate, estoy aprendiendo yo de muchas cosas. Pues tú, yo me acuerdo que es que estaba con rodaje además y me decías, es que no puedo más. Y eso fue una faena, la verdad. Pero insisto, yo también tengo como una cosa como de, venga, vamos, esto es lo que hay. Y seguimos. Pero es que era así. Sí. O sea, no quiero ser escatológica, pero era exactamente así. O iba a comer, no sé qué, salía y seguía andando. Pero es que me ha pasado de estar andando con gente y decir, un segundo, tal, y seguir. O sea, ya además iba ya con botellas de agua, con Fire y tal, para... porque digo, no sé, un poquito que me pilla en la calle esto cada 2x3. Un poco de divismo. ¿Y esto qué? Porque es un tema, hace muchas Tengo una chicas que nos pregunta. escuchan que... bueno, lanza pregunta y hablemos por ¿Te favor de pasó la... en los 2 embarazos? Sí. Vale. Y sé que tiene... Y me vas por lo del No, creemos que están hablando tiene... un código. con el No. sexo del bebé. No, Ah. no, que esto... Ojo, que, Que hay gente que lo dice, ¿eh? Ojo que también un ¿El qué? poco... ¿Cómo? Esto es como lo de relajarte, ¿eh? Tiene una base científica mínima, que es que los fetos femeninos tienen más beta-HCG, o sea, segregan más hormona del embarazo que los fetos masculinos. Por eso había escuchado yo como Pero esta es muy cosa ligero. de que los embarazos de niños son más complicados. Fíjate tú Pero que es decía, muy ¿pero qué ligero, locura es muy esta? ligero. Entonces yo nunca dejo, como para que el patriarcado no gane, Efectivamente. nunca dejo que esto sea algo como que... Pero la bueno, en tu verdad. caso es que tú has tenido una niña y un niño, entonces... Sí, a mí me pasó los dos. Es verdad que, bueno, yo el ácido, las vitaminas esas que se toman, yo, o sea, ni una. No, no. No, además era como, es que así en una película que saben a pescado, otras tienen una, no sé qué. No, sí. Era una cosa horrorosa. También hay que empezar un poquito a huir del polivitamínico, como Claro. si todas las mujeres necesitaran un montón de vitaminas, de todo, ¿no? Esto hay que también un poquito empezar a hablar con todas las letras y el ácido fólico activado es muy importante, la vitamina D porque estamos deficitarios, hay micronutrientes específicos que son muy necesarios, que los podemos evaluar además cómo está en cada paciente, porque no todo el mundo necesita la misma cantidad de ácido fólico. Claro. Esto es algo como que no se sabe en la población y como nadie se hace una analítica preconcepcional, no lo saben, pero sí, nosotros, por ejemplo, que trabajamos desde la personalización, cada mujer lleva las vitaminas que necesita ella específicamente, pero no un polivitamínico que lleva un poquito de todo. Hay gente que se nutre muy bien y que solo le hacen falta 3 cositas. Y que de hecho, si está en un primer trimestre y le están sentando mal ciertas cosas, mejor darle 2 o 3 micronutrientes Hombre, o sea, aislados a mí todo que el me sentaba- polivitamínico. mira, a mí ¿eh? lo único que me sentaban bien eran los sándwiches de queso. Queso. Suele sentar bien los palitos, así cosas, o Las sea, como galletitas las saladas. galletitas saladas, exacto, ¿no? Como ¿Pero y por el qué? hidrato, antes que todo el hidrato. Claro, El o sea, hidrato es lo que a hidrato. mí me ¿por qué? sentaba de locos. Muchas cosas de la hiperemesis gravida que no las sabemos, número 1. Ajá. Primero, porque se ha normalizado siempre. O sea, es en plan, no, estás embarazada. Bueno, de hecho te se ha toca vomitar. estigmatizado. O sea, Creo que hay una o sea, señora médica que... Exacto. Ahora se empieza a estudiar al respecto y se ha averiguado que hay una partícula específica que segrega la placenta que predispone a esto y que hay genéticamente gente predispuesta a segregar esta proteína. Y esta señora Entonces- lo ha estudiado porque la tachaban de loca, de te lo estás inventando, incluso de te pasa porque no deseas ser madre, en el fondo. ¿Cómo es este mensaje? Esto también, de hecho, cuando yo estudiaba en mi residencia, recuerdo haber ingresado un par de pacientes jóvenes, porque es verdad que además en edades extremas ocurre más, es decir, en mujeres por debajo de 20 años y por encima de 40 ocurre más, pero esto tiene que ver seguro con un perfil hormonal distinto, porque es que somos hormonalmente y yo siempre me he distintas. preguntado, ¿las hormonas pueden hacer, o sea, las hormonas de los tratamientos pueden generar Por eso te lo preguntaba, porque sí ¿Cómo, que cómo, vemos cómo? ¿A las hormonas eso las Son- hormonas de un tratamiento. Ah, que sí puede tratamiento? generar la hiperemesis. Claro, y me lo has preguntado por eso, pero es que ahora te voy a Exacto. contestar sabiendo esta pregunta que me haces. Yo me quedé embarazada a los 3 meses. Del primer tratamiento. Claro, o sea, de lo que es de la dar a luz. punción. Ah, vale. No. Wow. Claro. O sea, del fue un segundo, per- dices. que yo- O sea, encima fue un periodo intergenésico cortísimo. Claro, que yo venía súper hormonada. Hormonada en aún. realidad. O sea, que No, tiene y todo el además sentido era lo que un dices. heterotópico, es decir, en realidad era un embarazo
gemelar, O sea, que todo entre apunta comillas, ¿no? a que había ahí una hormona. Más beta-HCG también, ¿no? Por eso te preguntaba si, por ejemplo, había diferencias entre el bebé por técnica y el que no, porque también sabemos que las técnicas aumentan la probabilidad de que esto ocurra. ¿Pero por qué? Porque venimos de un proceso de hormonación. Claro, También. claro, pero en mi caso Y yo en tu venía caso se de enganchó ese, todo, claro. Entonces, eso por un lado, pero lo que tú decías, ¿no? A nivel psicológico. No, es que te haces la víctima. Cuando yo en la residencia ingresábamos pacientes con hiperemesis gravídica, nuestros seniors querían aislar a las pacientes para que no estuvieran en contacto con las familias, porque decían que se hacían las víctimas y que cuando la familia la sacábamos de en medio, mejoraba la sintomatología. Esto es lo que hacíamos. Y te estoy hablando de hace... O sea, yo hice la residencia hace 10 años, ¿eh? Y claro, luego tú creces como médico y piensas, o sea, esto que me estáis contando es que no tiene sentido. Lo que pasa es que si pasa 48 horas ingresada sin comer, le pones una vía endovenosa donde le pones tratamientos contra tal, tiene todo el sentido del mundo que mejore. Pero no porque tú la apartes de su familia y ya no tenga nadie a quien quejársele. No sé si me explico. Sí. No, bueno, es que... A mí, ostras, es que me lo has hecho pensar ahora, ¿eh? Por suerte me lo había borrado bastante de la cabeza porque yo me he distanciado bastante de ese tipo de medicina. Pero sí, esto es lo que nos enseñaban en la residencia. Madre mía. Desde la más puritita ignorancia. Una salud mental deficitaria puede bloquear el proceso de un embarazo. Entramos en un terreno difícil cuando hablamos eso, ¿no? O sea, yo intento huir un montón de que la salud mental pueda evitar completamente que tú te quedes embarazada, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que hemos hablado, ¿no? De interacciones entre el intestino y las emociones. La gente que tiene una depresión quizá tiene una microbiota alterada y no lo sabe. O sea, que es un condicionante de algún modo. Claro, es que yo lo relacionaba todo y decía, claro, es que ya no por... No es por echar chicha, es por esa mujer, y deberíamos, ¿no? Planteárnoslo, esa mujer que tiene una depresión crónica, que necesita pues un tratamiento antidepresivo, etcétera. ¿Alguien está poniendo el foco ahí? Es decir, puede que haya algo físico relacionado con esta depresión también, y dentro de eso físico puede que tenga un impacto en la fertilidad, podría ser. Es decir, cuando tenemos una patología mental, nuestros autocuidados también cambian. Claro, es decir, esta mujer, alguien se está encargando de saber si se nutre correctamente, si descansa. Es decir, claro, le preguntas, estoy triste, sí, pero además, ¿descansas o no descansas? Porque la gente con patología mental le cuesta un montón dormir correctamente o tener ciclos de sueño correctos. O se van a dormir tardísimo y se levantan tarde y ya no ven la luz solar y entran en ciclos de disrupción cronológica también. No hacen ejercicio físico. El ejercicio físico, además, ahora ya tenemos estudios incluso que nos lo ponen como un tratamiento para la depresión, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que esos pilares son tan importantes, en la patología mental, porque nadie pone el foco en que esos pilares probablemente están alterados y hay que ayudarles a encontrar ese equilibrio también. Es decir, al final es como todo, ¿no? Igual, o hay gente que tiene esos 4 pilares en la mierda y se quedan embarazados, ¿eh? No nos olvidemos. Es decir, también huir un montón de la culpabilidad, ¿no? O sea, la gente, porque yo tengo mucha gente en consulta que nos busca porque tenemos una visión diferente, pero que llegan y ya es que yo lo he hecho todo a nivel de alimentación, entreno, intento dormir bien, voy a la psicóloga para intentar gestionar tal y no me quedo embarazada. ¡Ey, ojo! Partamos también de que es que existen cosas orgánicas que hacen que no nos quedemos embarazadas. La baja reserva, el ovular cuando no toca... Pero entonces la baja reserva sí que afecta al embarazo. Dios mío. La baja reserva nos coloca en una situación en la que tenemos menos cantidad de ovocitos. Vale. Este es el resumen. Pero lo que ha dicho antes es que esos ovocitos de repente pueden ser la hostia. Pueden ser la hostia a nivel de calidad. Claro. ¿Vale? O si tienes un útero lleno de miomas, pues ostras, quizás eso te está afectando y luego tú tienes tus pilares súper bien puestos, pero tienes un útero lleno de miomas. Sí, lo que pasa es que yo creo que, no lo sé y tampoco me gusta generalizar, pero creo que cuando estás en un proceso en el que estás pasando un mal momento en términos de salud mental, no buscas tanto un hijo, pienso, ¿no? Quizá. Wow, yo es que tengo hay mis dudas, muchas pacientes que sí. Pero sí que creo que la búsqueda de un hijo sí que incide puede llevar y tanto absolutamente en una mala salud mental. En tu salud mental. Que, a ver. Sí, no, pero o sea, que creo que 100%. la búsqueda sí que te lleva en algún momento a afrontar cómo estás. Es que hay que lidiar con muchas cosas. O sea, amiga, te admiro por muchas razones. Desde las profesionales, es mi musa, ya lo sabes.
pero te admiro también por bueno, pues que para mí eres un ejemplo, o sea, esa entereza. Yo precisamente que soy, ay Dios, una persona que tiende mucho, ¿no? Como a fustigarse, tal, que sé que tú también lo haces, pero luego, ojo, es como que siempre tiras para arriba y no solo tú, ¿sabes? Nos das la mano a los que estamos alrededor. Ya, es que... o sea, me da rabia que te digo ahí lejos, ¿no? La mano sudada también. Sí, me sudan las manos. No lo sabíais por qué, pero sí. No, yo tengo que decir que tengo mucha suerte porque mi escenario estaba súper bien rodeada. He tenido mucha suerte con mis amigas, he tenido mucha suerte con el entorno familiar, con mi pareja. O sea, que es verdad que yo creo que ahí también, claro, las cosas... los trances, los baches cuestan menos, claro. Sí. Yo creo que también es importante, creo que lo has comentado tú al principio de todo, el papel que se nos da a las mujeres dentro de la fertilidad y de la infertilidad, que es obvio que gestamos nosotras, entonces parece como que hemos de tener un papel central, sí. no queda duda de ello, ¿no? Pero a la vez es verdad que la frustración, la culpa, etcétera, ha recaído durante mucho tiempo en nosotras. De hecho, sigue ocurriendo. Claro, pero es que antes tener un heredero, o sea, una corona necesitaba un heredero, ¿no? O sea, que esto viene de tiempos... Pero mira, ya justo en esos tiempos, cuando el rey no conseguía un heredero, desechaba a esa mujer, claro, y cogía otra. Eso es. Y hay reyes que nunca tuvieron herederos, por mucho que desecharan mujeres. ¿Por qué? Porque el factor masculino es un factor. Absolutamente. De hecho, sabemos que para la fertilidad, aproximadamente cuando hay problemas, 1/3 es por la mujer, 1/3 es por el hombre y el otro tercio es por ambos. Y esta es la realidad de nuestras parejas a día de hoy. Pero se sigue poniendo un foco en la mujer, en la edad avanzada de la mujer, en que retrasamos la maternidad. Pero era el rey el que desechaba a la mujer. O sea, tanto, al final había ha habido una cosa de la función que cumplíamos las mujeres, ¿no? Que arrastramos de alguna manera. Del mismo 100%. Modo que si tienes una hija, el embarazo es más no sé qué. Si tienes, son todas esas cosas que pasan de generación en generación e inconscientemente están ahí. Y en ese sentido yo os diré que, acompañando a tantas parejas ya con los años que llevo, la salud mental de las mujeres en estos procesos sufre más que las de los hombres. Sí, pues fíjate, porque creo que para un hombre, pienso yo, claro, que su virilidad se vea cuestionada no es... Siempre rechazan entrar a ese concepto de la culpa ellos. La sobrellevan muy bien. Wow. Bueno, a ver, pero no estará tan mal, ¿sabes? O sea, para ellos siempre es pues no estará tan mal. Yeah. Ese semen que tú dices que, pero no estará tan mal. Solo necesitas uno de esos. Yeah. Y alguno bueno habrá. Es decir, ellos minimizan esa culpa mientras nosotras la magnificamos un montón. O sea, a veces, pues eso, ¿no? O pues es que será miedo. O sea, cuando hacemos un estudio completo de esterilidad y no vemos nada específico, pues siempre hay la coletilla de la mujer que dice, bueno, pues claro, es que tengo 35 años. O claro, pero es que... Pero yo ese minimizar también lo veo a veces como, que no lo sabía, que había tantos hombres que minimizaban el asunto. También hablando del escenario de cada uno, cómo lo vive, la información, creo que también puede ser como una forma de estar a la defensiva, 100%. A entrar en tener que tu miedo cuestionar y en tu inseguridad y entrar en que a lo mejor en la vulnerabilidad. Eso es. Exacto, yo creo que es que a los hombres tampoco se les ha dado espacio a poder estar tristes por los procesos. La masculinidad tóxica. Y también a poder estar triste por un proceso que vive la mujer. O sea, que al final también yo creo que ahí no... Tienen que tirar de nosotras también, ¿no? Igual también ese punto o de responsabilidad. O sea, al final yo creo que se mezclan cosas y que me parece una mala gestión, desde luego, el afrontar eso desde ese lugar. Pero que muchas veces descubrimos a las parejas, a los amigos, a las familias en estas situaciones, ¿no? Sí. Y eso también puede suponer un cambio y de repente entrar en esa vulnerabilidad puede mejorar la relación, terminarla. 100%. O sea, no sabemos, pero que al final yo creo que es una forma más de afrontar y que es importante entender las formas de afrontar de cada uno cuando este melón se abre. De hecho, yo creo que las parejas que más vemos eso florecer, vamos a decirlo, ¿no? Desde este punto de vista, desde, ¿no?, como el entendimiento de qué está ocurriendo y cómo acompañarse el uno al otro, yo te diría que es precioso. Incluso ese procedimiento, o sea, ver eso, ¿no? El entendimiento de lo que ocurre y lo que decías tú, ¿no? Sentirse vulnerables. Está bien que
que estén tristes por el proceso, ¿no? Al final, la sociedad, o sea, el patriarcado nos ha hecho mucho daño a las mujeres, pero les ha hecho mucho daño a ellos también, ¿eh? Esa construcción ¿no? El patrón de masculinidad que tenemos a ellos, pobrecitos, y cuando se quieren salir de ese patrón, les ha hecho tanto daño como a nosotras. Uf, Pues mirarlo está muy bien y darse cuenta en buena compañía, pues ya Claro. perfecto. una pregunta, porque entiendo, claro, tenemos casos como el de Papuchi y demás, que entonces tenemos la sensación de que efectivamente los hombres no tienen esa urgencia biológica temporal. Ellos no tienen la menopausia, está claro, ¿no? Pero nosotras, hasta el día que tenemos la menopausia, también hay mujeres que un ovocito sano los sacan en su último ciclo, antes de quedarse menopáusicas, y se embarazan con 50 años. Y de gemelos, ¿eh? O sea, que Sí, lo es decir- lo de la menopausia es una locura en términos... Hay que hacer, ¿ves? Entonces, otro episodio. yo creo que hay que huir un poquito también de esto, ¿no? Hay mucha infertilidad masculina, hay mucho factor masculino, el semen son células muy sensibles a la oxidación, a los tóxicos, al estrés, a no descansar, al calor, es decir, Una pregunta, perdona. El móvil. el móvil y las Llevar el ondas, móvil en ¿no? el bolsillo. ¿Esto es Esto lo he verdad escuchado o yo no es verdad? también. Pues es que no tenemos estudios específicos que nos hablen de esto, pero sí que tenemos pues de calor, por ejemplo, pues trabajar con el portátil encima de los testículos durante todo el día. Esto sí, esto está registradísimo, ¿no? El aumento de temperatura, porque al final el testículo está diseñado para estar fuera del cuerpo Claro. y por lo tanto estar entre 1 y 2 grados por debajo del resto del cuerpo. Entonces, si yo lo caliento, ¿no? Hago un sobrecalentamiento de esa zona, el espermatozoide se oxida muy fácil, se puede morir, puede perder su capacidad de moverse o se le puede fraccionar el ADN, que es lo que lleva para transmitir a la descendencia, ¿no? Por lo tanto, esto sí que lo vemos un montón. La gente que entrena un montón o que hace mucha bici, la bicicleta, calienta mucho también el testículo. Entonces, les recomendamos reducir en tiempo los entrenos con bicicleta o justo después del entreno, hacer un enfriamiento del testículo para evitar esa oxidación, ¿no? Y entrenar mucho, que no sea bicicleta. También nos puede llevar a un extremo de lo que llamamos un déficit energético. Es ¿Hombres y decir, mujeres? ambos, que esto también históricamente a las mujeres es como muy obvio, porque la mujer que entrena demasiado se queda sin regla. Eso es lo que llamamos una amenorrea hipotalámica, porque le falta energía para todos sus procesos vitales y decide deshacerse del único que es eventual y tiene un objetivo transitorio, que es gestar, ¿no? Entonces se olvida del ciclo menstrual y se dedica energéticamente a otros procesos. Lo nuestro es muy visual. Dejamos de tener regla, ostras, cuidado, quizá estoy gastando más de lo que estoy aportando y estoy en un déficit energético. ¿Qué pasa con los hombres? Que no es visual, les está pasando lo mismo. Les cae la testosterona, hay menos producción de esperma, etcétera, porque están en un contexto de supervivencia y si dejan embarazado a alguien, no podrán cuidar de ese bebé porque no tendrán energía suficiente, ¿no? Por lo tanto, el entrenar demasiado en hombres también hay que ir con cuidado, ¿no? Aunque nos han vendido que el hombre fuerte, cachas, con mucho pelo, no sé qué, es muy fértil, ¿no? Es como en plan, este hombre es súper masculino, es súper fértil. Bueno, cuidado. Ningún extremo es bueno a ningún nivel en salud, pero en la fertilidad especialmente, ¿no? Bueno, hablando de cuerpos, yo una de las dudas que arrastraba en mi proceso, ¿no? En mi búsqueda, es que yo, por ser delgada, que decía, es que, y de hecho no comía carne, volvía a comer carne, porque sentí, ¿no? Como que si no lo hacía así, no iba a pasar. Tenemos amenorreas hipotalámicas en cuerpos delgados y tenemos amenorreas hipotalámicas en cuerpos grandes. Es decir, cuando hacen una restricción calórica muy fuerte, un cuerpo grande, sin llegar a adelgazarse mucho, entra en un periodo de déficit energético. Por lo tanto, tenemos dificultades en todas las corporalidades, que esto también es como muy, ¿no? La obesidad también se ha estigmatizado mucho en la fertilidad, ¿no? En plan, pierde peso antes de quedarte embarazada o creo que hay que huir un poquito del contexto delgada, gorda y pasarnos al contexto pues de salud. Sí, porque O sea, además a veces claro. es en función de un canon de belleza que ni siquiera Exacto, es ¿no? algo Entonces, médico, ¿no? Descansamos, no descansamos, cómo comemos, nos entrenamos, no nos entrenamos, etc. Tú entrenas y eres delgada, pero te aportas suficientes micronutrientes y suficiente proteína, pues no va a pasar nada. Claro que te vas a poder quedar embarazada. Y en cuanto a técnicas, que aquí, claro, se habla de in vitro, pero entiendo que hay como
Sí, yo te diría que hay como escaloncitos que se pueden ir subiendo, ¿no? El primer escalón para mí es lo que os he contado, establecer los básicos de la salud, establecer que el ciclo menstrual es sano. Si este ciclo menstrual no es sano, hay que ayudarle, o sea, ovula o no ovula. Si no ovula, vamos a hacer lo posible para que ovule. Si esta ovulación es demasiado deprisa o demasiado tarde, podemos suplementar o podemos dar fármacos incluso para acelerarla o atrasarla un poquito. Este sería como el primer escalón, ¿no? Que es la inducción a la ovulación, y la podemos hacer mediante técnicas naturales, con suplementación, o lo podemos hacer con fármacos. El siguiente escaloncito sería, vale, creo yo una ovulación o la sigo ecográficamente, sé que está ocurriendo, y en el momento de esa ovulación, coito dirigido en casa. Es decir, yo veo que hoy hay un ovocito perfecto, te pinchas una medicación para petarlo, por decirlo de alguna manera, que salga hacia la trompa, y sabrás que sí o sí estás ovulando esa noche. Y esto es lo que llamamos el coito dirigido. Claro. Le decimos a la pareja exactamente el día que tiene que aprovechar. El siguiente escaloncito es la inseminación artificial. Controlo todo lo mismo, llego a esa ovulación, peto esa ovulación, y al día siguiente el hombre nos da una muestra, se gestiona en el laboratorio, se apartan todos los espermas feos, que no se mueven, que están fraccionados, que no nos gustan, nos quedamos solo con los rápidos y los soltamos dentro del útero, que aquí estamos acercando tanto en el tiempo, que es lo que hacíamos con el coito dirigido, como en el espacio, porque esta vez ya nos estamos saltando toda una parte de nadar de estos espermatozoides, que es pasar por dentro del cérvix, llegar hasta la trompa, los dejamos lo más cerquita de la trompa posible, los soltamos justo cuando está viendo la ovulación. Y eso es la inseminación artificial. Y por último, cuando tenemos un contexto en el que no hay trompas y por lo tanto no puede haber conexión entre útero y ovarios, o bien hemos hecho todas estas técnicas y no han funcionado, o tenemos esperma insuficiente para incluso hacer esa técnica de soltar a los más rápidos, porque necesitamos al menos 5 millones para que funcione correctamente. Si no tenemos todas esas condiciones, nos vamos a la última técnica de todas, ¿no? Que es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro hay que estimular al ovario para que nos dé de golpe todos los ovocitos que tenga, como si quisiéramos que ovularan toda la reserva que tuvieran ese mes, los pinchamos todos, los sacamos del cuerpo y los fecundamos externamente al cuerpo, en un laboratorio con unas probetas, y nos llegan a día 5, 6, ¿no? Depende del embrión. Y una vez los tenemos ahí, los congelamos y los tenemos quiescentes para utilizarlos, soltándolos en el momento en el que tendría que haber una implantación, ya no la ovulación, porque ya nos hemos saltado unos cuantos días, por decirlo de alguna manera, sino en el momento de implantación los soltamos para que se agarren al endometrio. Y estas son un poquito las técnicas explicadas de forma rápida, obviamente. Luego cada técnica Es verdad que la técnica de la estimulación también, otra cosa terrible es lo mucho que se piensa en los números. Ahí. En 16, 8, 5, no, el tema de los folículos, que es otra cosa que también obsesiona mucho durante las estimulaciones. Yo creo que hay que huir también un poquito, de nuevo, de si sacamos X vamos a conseguir tantos sanos. Si sacamos, porque es verdad que si te vas a los estudios, claro que te dicen más o menos, pues si sacas 15 es más probable que tengas 3 embriones sanos, etcétera, ¿no? Pero al final, gran parte de nuestros ovocitos pues no sirven o tienen pues alguna alteración o no van a darnos un embarazo sano, ¿no? Incluso se deja de ir a punción muchas veces por el número de folículos que una persona tiene. Esto también hay que sopesar un poquito, no podemos olvidar que al final económicamente estamos pasando, ¿no? por un proceso que es caro, que queremos la máxima rentabilidad del proceso, esto es una realidad, ¿no? Pero también tenemos que empezar a enfocarnos un poquito en la calidad, en cuidar muy bien, pues eso, ¿no? La suplementación, lo que estamos haciendo justo para ir a ese ciclo, porque si yo pincho 5, pero hay 4 sanos, ¿qué más me da haber pinchado 5? O sea, es la rentabilidad económica, es lo que te decía. Al final tiene un diseño, ¿no? Y es conseguir el máximo número de positivos, claro, con la mínima inversión económica. Pero eso también hace que nos obsesionemos mucho con... O sea, yo insisto en que a mí hablar de particulares, pero bueno, esto creo que puede, pues eso, igual que digo, a veces cuando uno se enfrenta no tiene por qué ser un proceso tan largo, puede ser más corto. Yo en la punción en la que conseguí el embarazo tenía 2 folículos. 2. Y nunca he tenido más de 2. Qué grande. ¿Sabes? O sea, que es lo que digo, al final, cuidando la calidad, si de los 2 sale uno sano, ¿para qué quiero pinchar 20? Cuando tengo personas que están cerca, les digo, concéntrate en uno, tienes que tener uno, piensa en el número 1, piensa en uno, no pienses en más, porque nos obsesionamos con la cantidad y muchas veces no, la realidad es que necesitas uno.
Por eso yo siempre vuelvo a la calidad, o sea, siempre, ¿no? Por eso no es tan importante la reserva como cómo cuidamos, cómo nutrimos a cada uno de esos embriones. Y entonces calidad por encima de cantidad siempre. Sí, Calidad en todos los sentidos. Y para eso necesitamos vivir, pues eso, en un sistema que no sea a veces tan hostil con estos ritmos. Yo apelo a esto porque creo que nos estamos alejando mucho de esas necesidades, las que hablabas antes, ¿no? De como mamíferos, de que nos dé la luz, de que podamos descansar. La maternidad siempre nos despierta todo esto, ¿no? O sea, más allá de, ahora estábamos hablando de fertilidad, pero en la maternidad también, ¿no? Qué hostil es criar en nuestro ambiente. Pues al final, en un ambiente donde los niños están incómodos, los adultos no vamos a estar mejor, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pasada! He aprendido muchísimo. Marta, creo que Yo también. estamos en el mismo barco, ¿no? Yo muchísimo. Además, bueno, como encima soy no mamá, pues era un gusto escucharos porque, claro, desde este lugar me explota la cabeza, ¿no? En cuanto a sabiduría, conocimiento, a descubrimiento. Muchas gracias. Gracias, yo también he aprendido muchísimo, tengo que decirte, y has Ha sido respondido un a muchas de mis placer. dudas. Ha sido un placer. Pues yo creo que te tendré que traer de vuelta para seguir hablando de muchas cosas. A ti, pues nada, nos vemos prontito. Yo quiero venir al de la macrobiota. ¡Ay, Dios Ay, mío! mira. ¡Ay, Dios mío! Ese es que Es me un tema- parece, es un es temazo, interesantísimo. es un temazo. Apuntado queda, menopausia también. Es que son muchas cosas. Son cositas. Así que nada, Marta, larga vida a este podcast, ¿no? Total. Os quiero, compañeras. Ya sabéis, pronto más, pero no sé si mejor. Adiós. ¡Mua! Muchas gracias.